Un equipo para servirle a Dios. En esta semana estaba viendo lo que está pasando en el mundo. Yo siempre veo un poco de noticias y ya. Pero me puse a ver lo que comentaban de terremotos, tsunamis, tornados, vientos, huracanes. Y de repente alguien comentó en el WhatsApp de la iglesia y yo dije, bueno, la palabra dice, erguíos, levantad la cabeza porque nuestra salvación, nuestra redención está cerca. ¿Verdad que sí? Sí, pero seguí pensando en eso y estaba el martes orando y el Señor me habló de las 10 vírgenes. Cuando uno piensa que Jesús está a las puertas, no porque yo lo diga, las señales, Jesús dijo, estas señales pasarán antes de que yo venga. Y estamos viendo muchas señales de toda forma que está sucediendo. Y uno puede preguntar, Señor, yo estoy listo para ser levantado por tu poder. Yo estoy listo, Señor, para ese encuentro en las nubes contigo, para una vida eterna, para entrar con Dios, con Cristo, al reino de los cielos. Y el Señor me trajo a la mente la parábola de las 10 vírgenes. Muchos aquí la conocemos, que está en Mateo 25, si la quieren tener abierta. Y fíjense que cuando yo vine al Evangelio decían que las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero saben, cuando vamos a leer esta parábola vamos a ver que no es para el mundo, porque está hablando de 10 vírgenes que tenían lámparas. ¿Quién tiene luz? Nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos a Cristo y Cristo es la luz. Amén. Luego yo oí que decían que unos maestros decían que esa parábola no era para la iglesia, sino era para el pueblo judío, porque ellos son los que esperan a Cristo. Según nosotros hemos leído en la palabra, los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús cuando Él se levantaba? Le dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Qué esperan hoy en día los judíos? ¿Esperan a un Cristo en las nubes? ¿Esperan a un Cristo que venga a la tierra y que les dé un reino aquí en la tierra y que restablezca, como dijeron los discípulos a Él? Que iba a restablecer el reino a Israel, porque era un reino antes. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a ver a quién y de quién Jesús habla y qué es lo que se requiere. Porque fíjense, en el capítulo 25 de Mateo dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Está comparando cómo va a ser el reino y quién entrará en ese reino. Amén. Dice, será semejante a 10 vírgenes. Cuando llama a la iglesia vírgenes, ¿qué representa una virgen? Pureza. Pureza, hermanos. Amén. Entonces,
las vírgenes que estaban allí y venían a un encuentro, como lo vamos a ver, representan la pureza. Jesús, como dice en Efesios, que viene a buscar, ¿quién? Y que la está preparando. Muchas veces uno dice: Señor, ¿por qué te tardas? Señor, ¿por qué te tardas? Mira cómo está el mundo, todo se está cumpliendo. ¿Y saben por qué se tarda el Señor? Porque, como le dijo el Señor a alguien, si Él viene ahora, ni el 10% de la iglesia se levantará. Porque la iglesia está haciendo su propio camino y no se está dejando formar por Dios. Amén. Fíjense qué dice él. Hablando de la iglesia, Jesucristo dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántos nosotros llevamos la palabra como es revelada por el Espíritu Santo y no acomodada como nosotros nos parece? Amén. Fíjense que dice santificarla. ¿Qué quiere decir santificar? Llamarme santo, voy a hacer milagros, voy a hacer prodigios. ¿Qué quiere decir santo? Ya nosotros lo sabemos bien. ¿Qué quiere decir santo? Consagrado, apartado, sacado del medio para un propósito. Amén. Para eso Dios quiere sacarme, quizás de cosas que yo pienso que ya salí de robar, salí de ser corrupto, pero no salí de la mentira, no salí de la envidia, no salí de sentirme rechazado, no salí de sentirme amargado. Hay muchas cosas que Dios quiere sacarte y que te santifiques, te purifiques en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se la va a presentar? A sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En esta iglesia nos ha hablado suficiente, hermanos, de estas cosas. Y sin embargo, todavía nosotros vemos personas rebeldes a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y Dios necesita ver a esta iglesia santa, pura. Amén. Sin mancha. ¿Qué sabemos de que son manchas? Pecados. Ni arrugas. ¿Qué quiere decir arruga? ¿Qué representa la arruga? Vejez, antigüedad, ancestral. Amén. Cosas que he heredado. Por eso dice ni arruga, ni cosa semejante. O sea, es mucho más de lo que yo puedo pensar. Y solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que yo tengo que prepararme. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. No hay manchas. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo debo entender y hemos entendido en esta iglesia que debe ser mi proceso? Y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13, que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y dice, dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Amén. Entonces hay un proceso que el Espíritu Santo debe hacer en mí para lograr yo soltar, porque muchas cosas a mi entendimiento me parecen que están bien, pero dice la Biblia en Romanos 12 que tenemos que renovar nuestra mente. Amén. Tenemos que renovar y tomar la mente de Cristo, y el Espíritu Santo es el que puede mostrarme el camino y santificarme. Amén. Porque así dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y el Espíritu aquí es en mayúscula. Fíjense que decimos nosotros que nacemos del agua y del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Gloria a Dios. Pero muchos seguimos solo en la palabra y estudiamos la palabra y tenemos mucha memoria de la palabra y la citamos y la usamos, pero sin el Espíritu. Podemos separar la palabra del Espíritu o ser muy espirituales y sin conocer la palabra. Una cosa no se puede separar de la otra. Debo tener el Espíritu Santo, debo recibir revelación del Espíritu de la palabra y debo tener la palabra de Dios que es luz. Amén. Entonces no puedo solo conocer la palabra. Una vez nos visitó una persona por poco tiempo y le dimos a saludar a la iglesia y se paró aquí, no sé si alguno se acuerda de ello. Empezó a hablar porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto y en tal parte dice esto y esto y esto. Y el segundo domingo la esposa vino y estaba toda con moretones y le dijimos ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el hombre se enfureció y le cayó a golpes. Imagínense, muy conocedor de la palabra, pero no ha sido tratado por el Espíritu Santo. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba lo que dice aquí: la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Mucha palabra, pero poco Espíritu. Amén. Gloria al Señor. En Juan 16, del 12 al 14, nos vamos a ir a ello, dice Jesús a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. ¿Por qué? Él les habló mucho, le predicó muchas cosas, pero dice que tengo muchas cosas todavía que hablarles, pero no podéis sobrellevarla. O sea que no la van a poder entender. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Solo con la palabra, muchas veces carnalmente puedo pensarlo, ¿verdad? Y no lo estoy viendo según el Espíritu Santo lo quiera Él manifestar. Y Jesús dice que cuando venga el Espíritu de verdad, y ya vino, hermanos, Jesús se levantó y envió al Espíritu Santo, y cada uno de nosotros debe buscar al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe, como dice la palabra, si quiero glorificar a Dios, a Cristo, fíjense como dice en el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces yo necesito la llenura del Espíritu Santo, no un día, no que el año pasado recibí y hablé lenguas y
cosas semejantes y ya. No, hermanos. Es el compañero, es el discipulador, es el que va a estar ahí, la señal de que está ahí, estoy hablando en lengua. ¿Cuánto lo creemos? Una cosa que ayer nosotros entendimos de la guianza del Espíritu Santo, que esto es lo que debe la iglesia entender y encaminarse en ello. Y la unidad que nosotros oramos, que estemos unidos en un solo corazón, unidos en la fe, unidos en todo lo que Dios nos da, también unidos en el Espíritu. Amén. Todos tenemos que tener ese conocimiento y vivirlo, practicarlo, buscar al Espíritu Santo. Yo siempre le he dicho que yo recibí, antes de la palabra, recibí al Espíritu Santo. Y un día que llegó alguien a mi casa, porque lo mandó mi papá para hacerme convencer de que dejara el camino que comencé. Y yo le dije, Señor, si ese hombre va a hablar, yo no voy a saber contestarle. Porque yo todavía no sabía de la palabra, no había ido a la iglesia todavía. Y entonces cuando yo le dije, Señor, enmudece su boca, se enmudeció su boca y él caminó y no pudo decir nada y se fue. ¿Por qué? Porque yo todavía no podía hablarle. Cuando comencé en la iglesia, comencé a leer más, a entender más, recibí más del Espíritu Santo, me bauticé en el Espíritu Santo. Entonces cuando yo lo veía, él huía de mí. Sí, hermano. ¿Por qué huía? Porque yo ya tenía cómo responderle. Y el enemigo sí sabe, y entonces ¿qué va a decir? Pura filosofía humana lo que él tenía, y no iba a poder. Amén. Entonces yo, como estaba llena del Espíritu Santo, sin palabra, no le servía a Dios, hermanos. No le podía servir a Dios, y por eso que Dios hizo un milagro en callarle la boca. Pero yo sabía mi responsabilidad de aprender la palabra, de conocer. Y como siempre he dicho, preparamos nuestro corazón para aprender la palabra, vivirla y enseñarla. No solo citar la palabra, sino vivirla, hermano. Tenemos que vivirla. De esta manera es que nacemos de nuevo. Vamos a volver a la parábola. Dice 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense que las 10 tenían lámparas. ¿Qué es una lámpara? Cuando hay oscuridad y prendes una lámpara, ¿qué pasa? La oscuridad se disipa y hay luz y puedes ver con claridad las cosas. Jesús dijo, yo soy la luz. Amén. ¿Lo dijo? Sí. Y el que anda en pos de él no tendrá, díganlo, no tendrá tinieblas. Amén. Entonces, pero también nos dijo a nosotros, y si lo vamos a leer, en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Por qué le dice vosotros sois la luz? ¿Por qué? Él es la luz, pero Él es la palabra. ¿Y quién tiene la palabra? La iglesia de Jesucristo se supone que tiene la palabra. Y donde yo venga, debo traer luz. El que entra a mi casa debe ver luz en mi casa.
donde yo me mueva, debo dar luz. Debo dar testimonio de que yo viva. No es que yo la tengo grabada aquí en mi mente. No es que yo la conozco como una filosofía más. ¿Cuánta gente conoce la Biblia de la A a la Z? Como filosofía. Pero no la entienden, no la viven, no la estudian con el Espíritu Santo. Entonces no puedo ser luz. Amén. Entonces mi testimonio dará luz a aquellos que vean mi vida. No digo que soy cristiano, pero me comporto como un mundano. Vivo diciendo cosas que no son, hablo de cosas tontas que ni siquiera tienen sentido, que no edifican a nadie. Ando con groserías todavía. Así es. ¿Soy luz cuando soy así? No, no soy luz, hermanos. Y es mi responsabilidad. Si yo amo a Cristo, lo amo. Así, Señor, yo te amo, te alabo, te glorifico. Pero las cosas que tengo todavía las reservo. Y no quiero arrancarlas. No quiero ser un responsable en el camino de Dios. No quiero ser luz para otros. ¿Por qué Dios quiere que yo sea la luz? Porque quiere usarme para llevar su palabra. Quiere llevarme. ¿Cómo yo llegué al Evangelio? Por una persona sencilla, recepcionista que trabajaba donde yo trabajaba. Y esta persona tenía un testimonio diferente. No tenía amargura. No mentía. Si tenía que decir algo y tuviera, me traía a mí. Tú puedes decir mentira a ti, tú. Me decía, yo decía, ¿por qué yo? Es que no puedo mentir, es que no puedo mentir. Cuando le hacían cosas, se burlaban de ella, se mofaban de ella. Ah, sí, este es tu novio, ¿y qué hacen? No pueden bailar pegados, no pueden tomar, no pueden no sé qué. Y se burlaban en verdad de ella. Pero cuando alguien se enfermaba de ellos, cuando sus hijos se enfermaban, corría. No les guardó rencor, hermanos. No guardó rencor, perdonaba. Eso a mí, en verdad, en mi familia habían cristianos, pero yo no los he visto igual. Yo no los he visto igual. Porque hablan de los demás, murmuran de los demás. Son como cualquier mundano. Pero esta mujer no. Entonces lo que Dios, las pocas palabras que Dios ponía en su boca, a mí me impactaban. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que impactemos al mundo. Dios quiere que nosotros afectemos sus vidas. Porque Él está en nuestro corazón. Y no para mí sola, sino Él dijo ir y predicar. Él quiere todas las almas y murió por toda alma en la cruz. No hay acepción de personas para Él. Solo tenemos que aceptarlo y venir. Amén. Y aquí vemos que las dos tenían lámparas. Y de ahí decimos que esta es una parábola hablando de la iglesia de Jesucristo. Porque ninguna secta y ninguna cosa, ninguna religión tiene luz, hermanos. Amén. Ni tampoco viven en la luz. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿en qué estaban haciendo ellas? Esperando al esposo, ¿verdad? Estaban
en espera del esposo. Fíjense que dice, el que espera algo no puede hacer bien las cosas. Fíjate que yo a veces me citan a las 4 y llegan las 4 y no vienen, y yo quisiera hacer otra cosa, pero estoy esperando. Entonces digo, ay, pero ¿por qué no me avisan? Y sí me he dado cuenta que de verdad, si estás pendiente de algo, tú no te puedes enredar en otras cosas, ¿verdad que no? Y el que espera al novio, ¿cómo debe vivir? Estamos viviendo, estamos oyendo que las iglesias hablen de la venida de Cristo. La mayoría de las iglesias no hablan de la venida de Cristo. Y mucha gente, muchos cristianos creen que la venida de Cristo, quién sabe, cuando llegue a viejo. O sea, tengo tiempo para arreglarme con Dios, tengo tiempo, hay cosas más importantes, y entonces estoy en esto y en lo otro, pero estoy ahí esperando. Vamos a ver qué dice Jesús de esto. Vamos a ver primero Lucas 12:35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vuelven a hablarnos de lámpara. ¿Qué es ceñir nuestros lomos? Refiriéndose de cosas humanas. Cuando ellos ceñían los lomos porque se tenían que levantar e ir a trabajar, ¿verdad que sí? Dice, ceñidos vuestros lomos, o sea, no te relajes, no vivas, pero es que no tengo que orar hoy, puedo orar mañana. Como dijimos la semana pasada, le doy las sobras a Dios. Pero dice, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abrenla enseguida. Porque ellos no saben a qué hora va a regresar de las bodas, ¿verdad que no? Ellos no saben, el siervo que está en la casa no sabe a qué hora va a regresar, pero está ceñido y con su lámpara encendida y despierto esperando. Si yo vivo en mi vida, y eso de verdad a mí me gustó mucho de las misioneras que van a la casa, que tengo ya tiempo, meses con ellos. Son jovencitas la mayoría, unas son estudiantes, otras trabajan, unas estudian y trabajan, pero el anhelo, el deseo, el fervor que tienen de servir a Dios, de alcanzar un alma para Dios, están con esto tanto como lo otro. La vida de ellos no supera al servicio de Dios. Y verdad, o sea, a mí Dios me sacó del trabajo. Me dijo, no trabajarás para nadie, trabajarás para mí. Me sacó a tiempo completo. Ellas no. Ellas trabajan, estudian y hacen la obra de Dios. Y es admirable esta obra, hermanos. Somos así nosotros, que tengo obligaciones, tengo familias, tengo trabajo, tengo cosas, pero tengo a Cristo también. Y tengo que estar responsable en todo lo que yo deba servirle y no darle las sobras, no darle lo que me sobra de tiempo. Muchas veces hemos hablado del diezmo del tiempo. Nos da 24 horas al día para descansar, para trabajar, para reírnos, para caminar, para comer, para todo. ¿Cuánto tiempo le doy yo a Dios? ¿Cuántas horas yo le doy a Dios? ¿Le doy 2 horas por lo menos? Para que Él pueda revelarme, pueda edificarme,
pueda alegrar mi corazón, pueda mostrarme las manchas. Un día hace muchos años el Señor me dijo: en tu río hay una mancha, hay una piedra. El agua es mía, pero lo que está dentro del agua es tuyo. Y yo le dije: muéstrame, Señor, qué tengo. Porque si yo le doy tiempo en comunión con Él, a solas, en intimidad, Dios me va a mostrar. Amén. Gloria al Señor. Y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará. ¿Quién se ceñirá? El Señor. Amén. Y dice: y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién nos va a servir en la boda del Cordero? El Señor. El Señor nos va a servir. Entonces yo soy llamado a serle fiel, a serle puntual, a serle cumplidor, obediente en todo lo que Él dice. En esa espera, ellos no estaban esperando, paseando por ahí a ver qué hago. No quiere decir que Dios no me va a dar tiempo para yo pasear, pero en el paseo, las veces que nosotros nos hemos ido de vacaciones, no nos hemos ido de vacaciones del Señor. Nuestro tiempo, nuestro devocional, la lectura de la palabra, el tiempo a solas con Dios, ahí estaba. Yo no me voy de vacaciones con Dios, sin Dios. Es con Dios, hermanos. Y diariamente Él es primero. Amén. Porque Él está esperando eso. En el 30 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Pero lo sabe? No lo sabe. Mucha gente dice: no, es que todavía Jesús no viene. Pero para mí puede venir hoy. Puede pasarme un accidente e ir con Él. Puede pasar cualquier cosa e ir con Él. O puede venir en las nubes a levantar su iglesia. ¿Cuánta gente, desde cuándo se escribió esta palabra? ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Para todos esos apóstoles, ¿vino el Señor? Sí, hermanos, vino el Señor. Para todos aquellos gente que siguió a Cristo, vino el Señor. No vino en el rapto, pero vino el Señor. Entonces yo no puedo estar así descansado sin ceñir mis lomos, descansando. No, tengo que ceñir mis lomos, estar siempre, como dice la palabra, velar y orar. Velar no es que vas a vivir en vigilia todas las noches y no dormir, pero sí tengo que estar velando. Amén, gloria al Señor. También en Lucas 13:25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Por qué le va a decir no sé de dónde sois? Porque ellos no estaban esperándolo. Ellos no estaban como estas vírgenes ahí pendientes de que va a venir el novio, el esposo. Amén, gloria al Señor. Volvemos a la parábola. Primero nos dice que las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, había quizás oración, quizás conociendo la palabra, ellos tenían
en su lámpara aceite, pero tomaron un aceite de reserva. Y las otras no tomaron reserva, se conformaron con lo que tienen. Amén. ¿Y qué dice ahí? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo vivir del aceite de otro, de la lámpara de otro, de la oración de otro? ¿Puedo vivir del conocimiento que tiene otro, la sanidad que tiene otro, la liberación que tiene otro? ¿Puedo? ¿Puedo, hermanos? Amén, gloria a Dios. Porque cada quien su aceite lo recibe ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si yo tuve reservas, ¿qué quiere decir reservas? Si yo tuve comunión con Dios, si yo estoy en cada instante de mi vida pensando en Él, hay un canto que dice: yo te pienso en todo momento, te pienso para salir, te pienso para entrar, te pienso cuando estoy orando, oigo tu voz, tengo comunión con el Espíritu Santo, mi discipulador. Me paro: Señor, ¿hago esto o no hago esto? ¿Te gusta, te agradaría que yo haga esto? Esta relación es la reserva, porque la palabra la puedo tener aquí, pero en mi espíritu está el Espíritu de Dios, no en mis emociones y sentimientos. Nosotros hemos hablado mucho de eso. Hoy estoy emocionado y danzo y salto y brinco, pero salgo ahí, me siento solo, me siento deprimido, me siento rechazado, y entonces estoy apagado. Estas son mis emociones, estos son mis sentimientos, pero mi espíritu está en el Dios. El Espíritu Santo está en mi espíritu. ¿Y quién puede ayudar a mi alma, a mis sentimientos? Si tengo mi espíritu despierto, el Espíritu Santo puede dar y mi espíritu llenarme. Porque si no es así, soy puro carnal. Y vamos a ir a Romanos 8, 13 y 14. ¿Qué nos dice? Que todos sabemos este versículo, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mucha gente dice: yo estoy siendo guiado por la palabra. Si es por la palabra sola, sin el Espíritu Santo, ¿estoy completo? ¿Estoy completo, hermanos? No estoy completo. Entonces yo necesito la palabra y necesito que mi espíritu esté lleno del Espíritu de Dios. Y esa es la reserva que yo voy a llevar conmigo. Y eso es lo que dice cuando dicen que el padre de familia dice: no sé quién eres, porque no tuve amistad con el Espíritu de Dios, porque no tuve cercanía, no le di oído al Espíritu Santo, tuve hasta pena de hablar en lenguas. ¿A cuántos les pasó eso? Le voy a decir que yo, cuando comencé el Evangelio, alguien me dijo que eso no era para todo el mundo y yo lo acepté. Entonces veía que personas,
una persona hablaba en lenguas, pero hablaba en árabe y yo lo entendía. Y nombraba a Jesús, Jesús en árabe, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Y me impresionaba. Era venezolana y no sabía nada de árabe. Pero cuando veía a otros que decían cosas así, pa, y no sé qué, porque la Biblia dice que hablará en lenguas de tartamudo. Entonces mucha gente dice que como no saben lo que dice y como no lo entienden y como entonces yo le decía a Dios, eso es raro, yo no sé, será tuyo, bueno, si es tuyo, pues bueno, como le decía, si es tuyo lo quiero, si es tuyo lo quiero. El Señor un día se paró alguien ahí y yo sí sentí que Dios hablaba y me dijo, abre tu boca que el Espíritu quiere hablar. Y no me paré de hablar. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién hace que yo sea redarguido? Cuando Jesús dice que ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo convence de pecado. Solo Él, hermano. Entonces a veces yo ando en unas cosas y afirmo unas cosas y afirmo y estoy equivocada. ¿Quién me puede corregir? Si estoy obstinado en mi entendimiento, no perdono porque no perdono y no perdono. Y si no perdono, ¿qué? A ver, díganlo ustedes. Dios no me va a perdonar. ¿Sin el perdón de Dios entro a Dios? ¿Entro al reino de los cielos? ¿Y cuánta gente nosotros hemos visto que usted no sabe lo que me han hecho? Usted no sabe lo que me han hecho, yo no puedo perdonar. Y ellos son los malos, incluso juzgan. O sea, toman el lugar de Dios, que esto sí es grave. Ellos tienen que arrepentirse, pero nosotros no perdonamos. Entonces, ¿quién puede traer esa convicción? Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, que me revelará todas las cosas, y es el que redarguye de pecado, convence de pecado, hermanos. Amén. Entonces nosotros sí necesitamos tener al Espíritu Santo como reserva en nuestras vidas. Dice: las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Tenían tiempo ellos de ir? Ya había llegado. Pero mientras ellas iban a comprar, por eso que no podemos dejar para mañana lo que hoy tenemos que hacer. Si el Señor le dice, dígale a fulano tal cosa, no lo dejes para mañana, hermanos, porque puede ser que para mañana sea tarde. Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vuelvo a decir, ¿quién eran ellas? De la iglesia, hermanos. No eran mundanas, eran de la iglesia. Tenían luz, estaban esperando al novio, pero no tenían reserva. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. No puedo dejar para mañana mi oración, no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer hoy, porque no sé si mañana me dará oportunidad Dios o no. Amén. ¿A quién no conoce el esposo Cristo? ¿A quién no conoce?
Vamos a ir a Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién no conoce entonces el Señor? Yo puedo estar en la iglesia, hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la gente de afuera, estamos hablando de la iglesia y dentro de la iglesia, hermanos. Si yo no tengo relación con Dios, ¿puede Dios decir, yo soy el Dios de Abraham, como lo dijo Abraham? ¿Por qué Dios dijo, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué? Porque Abraham era su amigo, porque conversaba con él, porque le abría la puerta, porque le decía, pase, no te pases, quédate y come conmigo. Conversaba con él. Converso con Dios de tú a tú. Converso con Dios o hago una oración así sistemática, clásica, o le hablo de tú a tú. Así es. El que está más cerca del corazón de Dios, el que le habla a Dios, el que pone oído a Dios y el que hace su voluntad. Aquí le está diciendo, sacamos demonios en tu nombre, predicamos, sanamos en tu nombre. ¿Qué son estas cosas? A ver, nosotros aquí lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué son estas cosas? Dones del Espíritu Santo. Fluyen de Él para edificación de la iglesia. ¿Puedo yo llevar esto? Fíjense, ellos querían llevar esto, los dones del Espíritu, ante Jesús. Y Él les dijo, no os conozco. En otra parte dice, pero no nos enseñaste en las plazas. Y Él dijo, no los conozco. Porque no hicieron su voluntad. Porque hicieron la voluntad de Dios a medias. Porque hicieron las cosas como venga. Sí, hermanos, Jesús va a decir, no os conozco. Porque puedo tener dones. Puedo tener de todo. ¿Saben? El que uno esté aquí hablando es un don de Dios, no es de uno. Yo no tendré que decirle a Dios, pero es que yo prediqué 30 años. Sí, llevo 30 años predicando. Pero yo no puedo decirle eso. ¿Qué es lo que voy a llevar allí? Si tengo el carácter de Cristo, si mi naturaleza pecaminosa día a día se convierte en la naturaleza divina. Cuando yo estoy, Dios te da, cuando busques te da más y te da más. Señor, yo quiero limpiarme por dentro. ¿Quién es el que tiene salvación? ¿Mi cuerpo? Mi cuerpo se va, del polvo es y al polvo se va. ¿Mi espíritu humano? Mi espíritu es dado por Dios y vuelve al Dios que lo dio, dice la Biblia. ¿Quién es el que tiene la salvación? Mi alma.